Entonces les dije que construyeran por favor 3 deslizadores P, Q y R. Entonces ahora yo los voy a mostrar. Los voy a seleccionar también, los voy a aquí cambiar de ubicación. Voy a poner aquí abajito. Y con esto lo que voy a hacer es crear otra función cuadrada, otra función cuadrática, perdón, pero ya no la voy a escribir así, como ax cuadrado más bx más c, sino que voy a cambiar, fíjense acá, voy a cambiar la estructura algebraica de cómo voy a escribir la función. O sea, voy a cambiar la estructura algebraica de la función. La voy a escribir de otra forma. Y eso con el objetivo de mostrar otros comportamientos que también puedo estudiar de la función. Entonces va a seguir siendo una función cuadrática, incluso puede ser equivalente a la misma función que esté acá arriba, que ya tenemos graficada, pero va a estar escrita de otra manera. Entonces voy a ir acá abajo, a la barra de entrada, y voy a escribir P, factor D, o abro paréntesis, y voy a poner X más Q. Todo ese paréntesis va a estar al cuadrado, más R. Entonces, o lo que también se conoce como la forma estándar, creo. Sí, forma estándar. Yo cuando estaba en el colegio ni siquiera había esa forma y ahora me metí a ver ahí algunos textos y se llama forma estándar. Ya tiene hasta nombre esa forma. Entonces es la misma función cuadrática, pero está escrita de otra manera en términos algebraicos. ¿Ok? Se las dejo ahí para que también lo puedan hacer ustedes. Por favor ingresen ahí en la barra de entrada, ya sea que esté abajo o que esté ahí arribita al lado izquierdo en la versión web. Entonces P, paréntesis, X más Q, cierro paréntesis, todo eso, todo ese paréntesis al cuadrado más R. Y le voy a dar Enter. Y le voy a cambiar el color porque me está poniendo puros colores feos. Y ahí sí. Ok. ¿Lo pudieron hacer? Ahí me puedes repetir el último paso, por favor. Claro que sí. Lo que hice fue ingresar aquí en la barra de entrada esta expresión. Que no sé si alcanza a ver porque creo que está como muy chiquitito. Lo voy a copiar y lo voy a poner en el chat de la videollamada. Ahí se los dejé en el chat. Entonces, Ya, excelente. eso es lo que tienen que escribir. Y luego le dan Enter. Y ya. Muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Si se dan cuenta acá, como todos los valores, por lo menos acá los valores de mis deslizadores están en 0, se ve una recta aquí sobre el eje X, pero si empiezo a cambiar, pues ya me está mostrando la parábola, ¿cierto? Y cuando voy cambiando los valores, voy variando los valores de los deslizadores, el comportamiento que tiene la parábola es diferente el de la parábola verde al de la parábola morada. Entonces, acá lo interesante es, no solo estoy haciendo algo de manera gráfica, que es en general para lo que la gran mayoría de las personas utiliza GeoGebra, que es por su potencial gráfico, sino que también simplemente al cambiar la expresión algebraica, la expresión analítica de la función, la manera en que la escribí, también estoy introduciendo cambios a ese comportamiento de la función gracias a variar los parámetros. Entonces, esto está bastante interesante porque además son comportamientos mucho más fáciles de captar. Por ejemplo, si en la parábola, la primera que hicimos, la que está en morado, la f de x, si yo varío el parámetro b, tiene un comportamiento como medio extraño. Entonces determinarlo a simple vista está difícil. Pero en cambio, cuando yo modifico los parámetros de la función g, que es la parábola verde, tengo comportamientos que son fácilmente determinables. Por ejemplo, acá, si modifico q,
lo que está pasando con la parábola es que se desplaza de manera horizontal. Si modifico R, lo que pasa es que se está trasladando de manera vertical, que es equivalente al parámetro C de la otra función. Y si modifico el parámetro P, lo que está haciendo es que únicamente está cambiando si la parábola es como más abierta o más cerrada, ¿cierto? La está contrayendo o la está dilatando, ¿cierto? Podríamos decir. ¿Será que para mostrarnos la ecuación original de g de x? Ahí está. No sé si alcanza a ver. G de x es igual a g x más 1 cuadrado más r. Ok, gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Entonces, por ejemplo, a propósito que de esta forma, de la forma estándar que está expresada ahí esa función, como tiene comportamientos que son más fáciles de determinar y que yo los puedo manipular de manera mucho más sencilla, que comparados con el primer caso, si uno está en una clase de cálculo analizando algún fenómeno que se puede modelar, que tiene un comportamiento cuadrático, por ejemplo, que se puede modelar con una función cuadrática, yo podría darle ese problema al estudiante, darle ese fenómeno y decirle, a ver, modélalo con una función cuadrática, pero de manera gráfica, ¿cierto? Que me muestra la gráfica que está modelando ese fenómeno. Entonces, él lo que podría hacer es utilizar esta expresión, que es la clásica, pero que en términos de los comportamientos, a propósito de variar sus parámetros, es más compleja que esta otra expresión. Entonces el estudiante podría utilizar esta expresión, variar los parámetros, ¿cierto? Y poder llegar a la expresión específica, ¿cierto? Que está modelando ese fenómeno. Y obviamente, si uno desarrolla esto, como si fuera ahí operación algebraica, si yo resuelvo este ¿cómo se llama? Cuadrado binomio, lo multiplico por este coeficiente y luego le resto este otro, me va a quedar la misma expresión que arriba. Entonces son equivalentes. Lo que estoy haciendo es utilizando estrategias matemáticas para poder hacerme la vida más fácil, que al final cuando uno trabaja de ingeniero o ingeniera, que es lo que me han contado porque yo no soy ingeniero, al final esa, como dicen acá en México, esa talacha matemática pues no es la más importante, sino la capacidad de poder modelar ciertos fenómenos. Entonces esta es una estrategia con la cual podemos ayudar a nuestros estudiantes a que puedan modelar fenómenos que tienen un comportamiento cuadrático de una manera mucho más sencilla y mucho más inmediata. Entonces de eso también se trata el estudio estudiar las matemáticas de manera dinámica con la ayuda de GeoGebra. Entonces, como les decía al principio, íbamos a ver los deslizadores, la multirepresentación, el potencial gráfico de GeoGebra y el arrastre. Y en definitiva hemos visto estas 4 características que nos permiten estudiar las matemáticas de manera dinámica con GeoGebra y que son la clave para poder hacer este tipo de trabajos de construcciones con GeoGebra. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y hagas un comentario. De esa manera sabré que este material te sirve y me ayudarás a que continúe creando más videos. Y ahora voy a introducir un último deslizador, que han sido la estrella de esta construcción. Y lo que voy a hacer es introducir un deslizador. Bueno, lo voy a crear acá. No, lo voy a crear así. En la barra de entrada le voy a poner n igual a 0. Ahí está abajito, le voy a dar enter. Y este n lo que va a hacer es que va a cambiar el grado de esa función. Entonces va a poder hacer que cambie de una expresión cuadrática a una cúbica o a una lineal y así. Entonces, lo que yo quiero entonces es que este deslizador no tenga ni valores negativos ni valores, o sea, que tenga solo valores enteros.
pero no está así porque al crearla desde la barra de entrada con este truco que les enseñé, lo que hace es que me crea un deslizador desde menos 5 hasta más 5 y con un incremento de 0,1. Entonces lo que puedo hacer es modificar este deslizador. Para hacer eso, selecciono el deslizador con el clic derecho y en esta ventana desplegable me voy hacia la última opción que dice propiedades del objeto. Se abre esta ventana y me aparecen todas las propiedades del deslizador. Y acá en el intervalo, que es la primera de sus características, dice mínimo, máximo y el incremento. Entonces lo que voy a hacer yo es poner el mínimo en 1, el máximo lo voy a poner en 6 y el incremento va a ser de 1 en 1. Y puedo hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo, acá donde dice horizontal, esta es la orientación que tiene el deslizador, la puedo poner vertical, por ejemplo. Lo voy a poner así solo para que lo podamos ver. Voy a cerrar y acá ya tenemos al deslizador. Entonces, incluso lo puedo poner de manera vertical. Y si se dan cuenta, ahora estoy modificando el valor de n y me aparecen solo valores enteros entre 1 y 6. Ahora, yo lo que quiero es cambiar el grado de estas funciones, el cual está determinado por ese exponente al cuadrado en ambas funciones. Entonces, si yo quiero modificar el grado, lo que tengo que hacer es cambiar ese 2 por este deslizador, por el valor de ese deslizador. Entonces, le voy a dar, nuevamente voy a ir a la función, ¿cierto? Bueno, la expresión algebraica, le voy a dar doble clic y me aparece esta ventana donde puedo redefinir la función f. Voy a borrar ese exponente 2 y le voy a poner como exponente n. Y le voy a dar OK. Y lo que hizo es, como estaba n vale 3, lo que hizo fue cambiar la función a una gráfica cúbica, ¿cierto? Y si yo modifico sus parámetros, también va a tener ciertos comportamientos. Y que son diferentes a los comportamientos que determinaba en la parábola. Ahora lo voy a hacer también con la función verde, con la función g. Le voy a dar doble clic. Y aquí donde aparece el exponente 2, lo voy a cambiar por n. Le voy a dar OK. Y ya también me cambió esa función. Y podemos ver su comportamiento de manera gráfica gracias a variar los parámetros. Entonces, imagínense la cantidad de análisis de preguntas que podríamos hacer con un recurso educativo como el que estamos aquí utilizando, bueno, construyendo con GeoGebra. Entonces me gustaría saber si tuvieron ya la oportunidad de construirlo o si tuvieron alguna dificultad, alguna duda. Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, de esa manera podemos seguir ampliando y robusteciendo los análisis que podemos hacer cuando estudiamos funciones. En este caso, no solamente cambiando el valor de los parámetros de las funciones, sino también incluso cambiando el grado de las mismas. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, podríamos hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, respecto de esta función, ¿cuál es la relación, ¿cierto?, de los parámetros con la multiplicidad de sus raíces, por ejemplo? Acá hay 3 raíces, por ejemplo. En el otro, si yo voy cambiando, que sigue siendo una función cúbica, si yo voy cambiando, en general siempre está teniendo solo una raíz. Entonces, puedo ir haciendo preguntas de ese tipo, o bueno, por familias de funciones, etcétera, etcétera. Y entonces, de esa manera, concluye esta primera parte, que era la más extensa, en donde quería explicarle estas ideas de qué significa estudiar las matemáticas, pero desde una perspectiva dinámica. Y entonces, como les decía, es con la ayuda de GeoGebra y ciertas características que tiene, como el arrastre, la multirepresentación. Las tengo anotadas porque siempre se me olvidan.
la multirepresentación, el arrastre, los deslizadores y obviamente su potencial gráfico. Una pregunta, Adelante, adelante. yo soy el maestro Pablo, pero yo no soy del área de química, de matemáticas, soy del área de química. Ujú. Nomás quería comentarle, en mi caso, no sé si sea el software que tengo o qué, me han colocado el deslizador y tratar de integrarlo en la función. Al mover el deslizador, el resultado de la función o el valor de, que se- de la igualdad sí muestra el cambio que ocurre en el deslizador, pero no se observa en la gráfica, como que si no se hubiera integrado realmente a la función pues que está uno buscando observar qué es la variación de la figura. Eso aquí se podrá ver. Se puede ver a muchas cosas. Acá lo conveniente sería poder ver su pantalla, pero no sé si tienen los permisos para poder compartir. No importa, yo no voy a seguir, ya le buscaré, pero posiblemente pienso de que a lo mejor creo que tengo bajado ya anteriormente GeoGebra, pero se me hizo más práctico bajar de la web y a lo mejor me está creando algún tipo de conflicto. Mire, en general uno piensa eso, pero en realidad es, o por la experiencia que he tenido y de todos los cursos y las clases que le he dado a profesores, por ejemplo, en general es la manera en que uno ingresa a las cosas. Usted mencionó un punto muy importante, Pablo. ¿De qué manera nosotros podemos relacionar todos los objetos? Entonces sabemos que esta expresión algebraica que está ahí es la representación algebraica de una función y esta parábola que está ahí es la representación gráfica de esa misma función. Pero yo ahora lo quiero dinamizar con el uso del deslizador. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿a usted le aparece el deslizador acá en su pantalla? Sí, se aparece. Perfecto. ¿Cómo se llama su deslizador? C, C. C mayúscula, C minúscula. C minúscula. C minúscula, perfecto. Eso es clave también. Entonces, cuando tenemos acá la función, ¿acá le aparece coloreado el círculo que aparece al lado de la función? Sí, en mi caso aparece de color como verde. Perfecto, perfecto. Ya. Creo que Y ya era, estoy compartiendo la pantalla. y era justamente lo que le estaba comentando. El círculo que está al lado de su expresión algebraica, donde dice f de x igual a x cuadrado más c, está en blanco. No, pero no, antes que ustedes compartieran la pantalla, le di clic. Ahorita lo acabo de Perfecto. Dele regresar. ahí a cancelar ahí Otra esa... cosa que cada vez que doy un clic me aparece la invitación a Perfecto. colocar un nuevo slider. Mire, déjelo ahí. No le hagan... Bueno, ya lo hizo. Fíjense, por favor, todas y todos, no solo Pablo, que en la barra de herramientas, ¿ok? Bueno, Pablo ya está cambiando todas las cosas. Pablo, ¿puedes seleccionar de nuevo el deslizador, por favor? La herramienta deslizador. La herramienta acá. Sí, por favor. Cuadrito. Ok. Eso, solo selecciona... Ya está seleccionado. Doy A ver, clic. mueva el cursor. Sí, dele clic y mueva el mouse de ahí, por favor. Ok. Ya, dele clic donde dice slider. Que todavía no tiene seleccionada. Eso ahí. Ya, perfecto. Fíjense, por favor, Pablo y el resto de las y los asistentes, que la barra de herramientas de GeoGebra tiene ahí esas cajitas de herramientas. Y solo hay una que está que tiene este borde azul. Ajá. Eso significa que esa es la herramienta que está activa. Eso usted la tiene seleccionada. Entonces, si usted le da clic a cualquier parte de la vista gráfica, lo que le está diciendo usted al software es créame un deslizador, porque tiene seleccionada Ok. esa herramienta. Entonces, para que no le pase eso, porque es una situación muy común cuando uno está empezando en GeoGebra, tiene dos opciones. Lo que va a hacer es lo que acaba de hacer Pablo, que es ir con su mouse hasta la primera herramienta, que es ahí aparece el puntero, ¿cierto? Esa flechita, lo va a seleccionar y ya con eso va a poder seguir trabajando de manera normal. O lo que va a hacer, cuando usted tenga una herramienta seleccionada, va a presionar la tecla escape de su teclado, que generalmente es la primera, en la esquina inferior, perdón, esquina superior izquierda, ahí está la tecla escape,
Y eso va a hacer que se seleccione automáticamente el puntero. ¿Ok? Y de esa manera ya no va a tener esa confusión. Entonces, bueno, tenemos ahí. Si nos hace el favor, Pablo, por favor, de cambiar, de variar el deslizador C. Ok. Y ahí no está cambiando. La figura. Ah, no. En realidad, ya, esto está súper genial. Por favor, mucha atención. Les voy a decir algo y ustedes no me van a creer. Cuando Pablo está variando el valor de C, sí se está moviendo la función. Sí, pero en figura no. No, incluso en la figura, incluso la parábola. La parábola sí se está moviendo. Claro, ¿Qué ustedes me pasa, dicen, entonces? pero ¿cómo? O sea, Pablo está moviendo ahí el valor del deslizador y no se mueve la parábola. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fíjense por favor, y Pablo, si me permites por favor, no cambies nada, no le des clic a nada, déjalo así por favor. Si se fijan, en el plano cartesiano de Pablo, dice, por ejemplo, menos 500, menos 400, menos 300, menos, etcétera, etcétera. Y en el eje Y dice 100, 200, 300, etcétera. Entonces, Pablo lo que tiene es una configuración del plano cartesiano que tiene valores muy grandes. Y la variación que le está haciendo es de menos 8 hasta 0. Entonces no se está viendo, claramente. Entonces lo que tiene que hacer Pablo, mira, déjalo así nomás, Pablo, espérame un poquito. Espérame un poco, Pablo, tranquilo. Te vas a ir, por favor, con tu puntero, hacia la esquina inferior derecha y le vas a dar clic en la esquina inferior derecha y le vas a dar clic a la casita. Ahí está. Entonces esta es la vista estándar de GeoGebra y por favor ahora cambia el valor de C. Ve moviendo el C. Ok. Ok, muchas gracias. Y ahí está. Ahora El ya se ve cambio, el zoom. cambio, ¿cierto? De Sí, cómo se está moviendo hacia arriba y hacia abajo esa parábola. era tan grande que no se veía. Muchas Exacto. gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto.